Saludos Tolkien-tachis, en este vídeo hablaremos sobre la historia de Celebrimbor. Celebrimbor fue señor de Eregion y el mayor artesano de los Noldor después de Fëanor, y aunque heredó sus habilidades, era un elfo de un temple completamente distinto. Su nombre es un nombre en Sindar, cuyo significado sería manos o puños de plata, procediendo esto de Celebrin, plata, y Bor, que es una forma de Paur, puño o mano cerrada. En otras versiones es llamado también Telperinquar o Telpinquar. Su historia está plagada de incógnitas después de los primeros años de vida hasta la segunda edad, donde consigue un mayor protagonismo y participación en la historia. Siendo una incógnita no significa que sea totalmente desconocida. Era hijo de Curufin y de una mujer elfa desconocida, por lo que era a su vez nieto de Fëanor. No se especifica que participara activamente del juramento de Fëanor, pero sí que tuvo que haber acompañado a su padre y al resto de elfos fëanorianos a Alqualondë, donde pudo haber participado en la primera matanza de hermanos, aunque no fuese de manera activa. Sabemos, sin embargo, por los pueblos de la Tierra Media, que su madre no quiso acompañar a Fëanor en la rebelión y se quedó junto a los Noldor gobernados por Finarfin en Aman. No se especifica si Celebrimbor llegó a Beleriand con el resto de elfos fëanorianos, a través del mar, en los barcos robados por los Teleri, o si por el contrario atravesó el Helcaraxe con las huestes de Fingolfin. Personalmente creo que tuvo que haber acompañado a su padre, pero existe la duda, ya que durante este tiempo y tiempo después, no estaba satisfecho con las acciones de Fëanor y el resto de sus familiares, en general. Podemos intuir, aunque tampoco se sabe, que Celebrimbor, al no recibir un territorio propio como se ocurrió con los hijos de Fëanor tras la Dagor Nuin-Gilead y el reparto de Beleriand, este podría haber acompañado a su padre a Himlad, al menos hasta 455, cuando se produjo la Dagor Bragollach, y la posterior derrota de los elfos y los enemigos de Morgoth. Tras esta derrota, Curufin y su gente, entre las que se encontraba Celebrimbor, viajaron como refugiados a Nargothrond bajo el gobierno de Finrod Felagund. Celebrimbor encontró en Finrod a un familiar y a un amigo, y tuvo un gran aprecio por él. No se involucró en los planes de su padre y su tío Celegorm para conseguir amasar un mayor poder en el reino de Nargothrond. Estos planes fueron teniendo cada vez más éxito e incluso llevaron a que Finrod abdicara la corona, pero al poco tiempo las maquinaciones de ambos hermanos quedaron al descubierto y Orodreth les exilió del reino. Esto no afectó la situación de Celebrimbor, pero quedó horrorizado de las acciones de sus familiares y no siguió sus pasos. No se sabe qué fue de Celebrimbor durante el resto de la primera edad, pero existen diferentes versiones que luego comentaremos y que nos permiten rellenar algunos huecos. Tenemos que dar un salto importante hasta la segunda edad, por lo que entendemos que efectivamente la omisión de Celebrimbor durante el juramento apoya la idea de que no participa de él, pues Maedhros y Maglor, que si estaban ligados a este juramento, vivieron eventos importantes relacionados con los Silmarils. Pero Celebrimbor no. Celebrimbor se mantuvo en la Tierra Media después del perdón de los Valar y el hundimiento de Beleriand, viajando hacia el este. En algún punto durante los primeros siglos de la segunda edad, Celebrimbor tuvo que haberse relacionado y hecho amigo de Galadriel y Celeborn. Pese a esto se desconocen qué otros acontecimientos pudo haber participado, y qué hizo durante estos años. Hasta el año 750 de la segunda edad, en el que los Noldor se establecieron en el este, y fundaron el reino de Eregion. Estaba próximo a las montañas nubladas, y a los dominios enanos de Khazad-dûm, por lo que eventualmente ambos pueblos entraron en contacto, y surgió una buena amistad auspiciada por las relaciones entre los pueblos. Celebrimbor se convirtió en señor de Eregion, aunque después vamos a ver algunas diferencias en la forma de producirse esto, y fue el miembro más destacado de los elfos artesanos de los Wairth y Myrdain. Su aprecio por los artes de la creación le llevó a trabajar con Narvi, con quien entabló la mejor amistad entre enanos y elfos que se había visto en Arda, y que solo fue superada por Gimli y Legolas miles de años después. Entre 750 y el 1200 ambos colaboraron en la construcción de las puertas de Moria, en la parte occidental, que fue la mayor prueba de la amistad entre ambos pueblos, y en las inscripciones se reflejó esta colaboración. Las puertas de Durin, señor de Moria, habla amigo y entra, y más abajo en caracteres pequeños y débiles está escrito: yo Narvi construí estas puertas. Celebrimbor de Aceveda grabó estos signos. Celebrimbor tenía por las artesanías una obsesión casi propia de los enanos, y pronto se convirtió en el principal artífice de Eregion, manteniendo una estrecha relación con los enanos de Khazad-dûm, entre los cuales se encontraba Narvi. En el año 1200 de la segunda edad, Sauron utilizó la bella forma de Anatar para intentar convencer a los señores elfos como un falso emisario de los Valar. Su disfraz no tuvo efecto en Lindon. Gil-galad, rey supremo de los elfos, la Tierra Media, no confió en él, tampoco Galadriel, que supo ver más allá, y desconfió de sus bellas palabras. Por desgracia, en Eregion no fue igual. Celebrimbor fue engañado por los cantos de sirena de Anatar y aceptó la presencia de Anatar por su búsqueda de realizar grandes gestas y crear cosas importantes. Pero Sauron tuvo mejor fortuna en los Noldor de Eregion, en especial con Celebrimbor, que en su corazón deseaba alcanzar la habilidad y la fama de Fëanor. Sauron recurrió a todas sus artes con Celebrimbor y los demás herreros que habían construido una sociedad o hermandad muy poderosa en Eregion, los Waith y Myrdain.
pero trabajó en secreto sin que Galadriel y Celeborn se enteraran. Antes de no mucho tiempo, Sauron se había ganado la confianza de los Wyrth y Myrdain, pues en un principio habían sacado un gran provecho de lo que él les enseñara sobre los secretos de su oficio. Tanto fue su poder sobre los Myrdain que por fin los convenció de que se rebelaran contra Galadriel y Celeborn y les arrebatara el mando de Eregion. Y eso sucedió en un tiempo incierto, entre 1350 y 1400, en la Segunda Edad. En el año 1500 de la Segunda Edad se comenzaría a forjar los anillos de poder bajo las instrucciones de Sauron. Celebrimbor había sido engañado y no sabía cuáles eran las auténticas intenciones de Sauron, forjándose los anillos que posteriormente fueron para los hombres y para los enanos. En secreto Sauron forjó el anillo único en 1600, y Celebrimbor por su parte, queriendo dar un paso más, creó antes los anillos de los elfos, que no fueron corrompidos por Sauron, aunque sí que estaban relacionados con el único, pero no de la misma forma que los otros 16. Con el único ya forjado, Sauron supo que Celebrimbor había hecho 3 anillos más, y buscó su control. Por su parte, los anillos élficos Narya, Nenya y Bilja permitieron mediante esa conexión conocer las intenciones de Sauron y Celebrimbor. Y los demás señores elfos supieron que tenían que prepararse para la guerra. La guerra se produjo entre el 1693 y el 1701. En este periodo, Celebrimbor salvó los anillos élficos, dándole Bilja y Narya a Gil-galad en Lindon y Nenya a Galadriel. Durin III, por su parte, en Khazad-dûm, recibió el más poderoso de los anillos de los enanos. Se cuenta que entre los enanos del pueblo de Durin se creía que quienes habían dado el anillo a Durin III, rey de Khazad-dûm, habían sido los herreros elfos, y no Sauron, pero nada se dice en este texto de cómo los 7 anillos llegaron a manos de los enanos. Pese a los esfuerzos de los elfos, Sauron avanzó imparable por Eriador, y destruyó el reino de Eregion. Celebrimbor, por su parte, fue capturado por Sauron, y aunque se le torturó para que revelase la ubicación de los anillos, Sauron solo pudo conocer lo relacionado con los anillos menores, de enanos y hombres, pero nada dijo de los 3 anillos élficos. A consecuencia de su cautiverio y los horrores padecidos, Celebrimbor falleció, su cuerpo fue disparado con flechas y colgado de un poste, y luego fue exhibido como un estandarte cuando Sauron atacó los puertos grises. Arrastrado por una cólera negra, volvió a la batalla y llevando como estandarte el cadáver de Celebrimbor, colgado de una pértiga, atravesado de las flechas de los orcos, se volvió sobre las fuerzas de Elrond. Hemos comentado antes sobre las incógnitas y huecos en la historia de Celebrimbor, pero algunas versiones rellenan estos huecos, y en otras cambian totalmente la concepción del personaje de Celebrimbor. En algunas versiones Celebrimbor pasa a ser un elfo de Gondolin, de los mayores artesanos del reino escondido. Esto se cuenta en la historia de Galadriel y Celeborn, relacionado también con la Elessar. En este contexto y bajo las órdenes de Turgon, las artes de Celebrimbor brillaron por su gran habilidad y posteriormente siguió a Galadriel y Celeborn. Pero pese a sus grandes habilidades, hay algunas versiones en las que no sería ni el segundo mayor artesano de la historia de los Noldor, al existir Enerdil, que fue el que crearía la piedra Elessar. Celebrimbor también crearía una Elessar, pero esta sería una segunda Elessar, que nunca tuvo el mismo poder que la original, porque no había capturado la luz del sol en su juventud. Sería una copia de la original, de igual calidad en cuanto a su fabricación, pero no con un resultado final equivalente. Galadriel y Celeborn tenían en su compañía un artesano Noldorin llamado Celebrimbor. Se dice aquí que era uno de los sobrevivientes de Gondolin y que se había contado entre los más grandes artífices de Turgon, ya que Enerdil se le había dado a Idril, hija del rey Turgon, y esta posteriormente a su hijo Elendil, y si se la llevó a Aman, la piedra de Elessar original se había perdido para siempre para los habitantes de la Tierra Media. Pero en estas versiones Celebrimbor le podría haber hecho otra copia a Galadriel, aunque en otras fue Gandalf quien la trajo cuando llegó a Tierra Media. Posteriormente sería Celebrimbor el que haría tanto la original como la copia, en otra versión en la que Enerdil no existiría. Pues entonces, ¿qué quieres?, preguntó Celebrimbor. Querría a mi alrededor árboles y hierbas que no muriesen. Aquí, en esa tierra que es mía, respondió ella. ¿Qué ha sido de la habilidad de los Eldar? Y Celebrimbor dijo: ¿dónde está ahora la piedra de Erendil? Y Enerdil que la hizo se ha ido. Han cruzado el mar, le respondió Galadriel, como casi todas las cosas bellas. Pero, ¿entonces la Tierra Media ha de marchitarse y perecer para siempre? Esa es su suerte, según creo, dijo Celebrimbor. Pero sabes que te amo, aunque preferiste a Celeborn de los árboles. Y por ese amor haré lo que pueda, si mi arte es capaz de menguar tu dolor. Otro aspecto interesante es que no se puede saber 100% quiénes fueron los fundadores de Eregion. Simplemente se afirma que fueron creados por los Noldor, y que Celebrimbor fue señor, pero en estas versiones en las que era seguidor de Galadriel y Celeborn. Celebrimbor solo habría sido señor después de que el Wyrth y Myrdain propiciase la caída de Galadriel y Celeborn como señores. Esto fue por el influjo de Sauron, generando una rebelión en Eregion, con la que Galadriel se retiró a Lórien y Celeborn, aunque permaneció en Eregion, fue ignorado por Celebrimbor y su gobierno. Posteriormente, tras la forja del Único, Celebrimbor descubrió los planes de Sauron y le pidió consejo a Galadriel, en Lórien, sobre los anillos élficos, y de ella vino la idea de esconderlos. Estos orígenes diferentes a que sea descendiente de Fëanor son posteriores, pero es probable que fuese un olvido,
ya que en los apéndices se especificó esto, por lo que teniendo en cuenta que la mayoría de las versiones son concordantes en lo relativo a la segunda edad, es posible que se pudiera añadir que Celebrimbor estuvo en Gondolin antes de su caída y después de Nargothrond, y se podría relacionar también con la Elessar original. Por último hay que decir que lo que sucede en el juego de Shadow of War y Shadow of Mordor no es para nada canon. En ningún momento se especifica que Celebrimbor se convierte en una especie de espectro del anillo, atrapado en un anillo extra azul, aunque sí que es verdad que puede haber construido algunos anillos menores, como pruebas previas a la realización de los anillos de poder. Por lo tanto, nada de la historia con Talion es cierta. Tampoco que tenga familia, que Sauron las haya matado, ni nada de eso. Todo eso no es canon. Además hay que decir que en los Anillos de Poder tampoco es canon que Celebrimbor haya interactuado con Sauron de esa manera, ya que los Anillos de Poder, como acabo de decir, estaban mancillados por Sauron excepto los 3 anillos élficos. Y como vimos en la serie, esto no ocurre así, ya que también lo mancilla, generando la construcción de los 3. Además de que tampoco se especifica si Celebrimbor tenía un martillo de Fëanor. Simplemente se mencionan sus grandes habilidades, no que tuviese un martillo, y que este fuese importante para algo, ni que tuviese impacto en edades posteriores. Hasta aquí el vídeo de hoy hablando sobre la historia de Celebrimbor. Recordad suscribiros y darle like, y comentad qué os ha parecido. Espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, y adiós.